Eduardo, ¿en qué escenario estamos económicamente, financieramente hoy? Bueno, estamos, Omar, terminando el primer bimestre del año, ¿no? Un año que empezó con algunas expectativas de una baja del dólar. Recordarás que el dólar empezó el mes de enero cotizando por debajo de lo que es la banda de intervención que ha establecido el Banco Central para que oscile el dólar, y es un dólar que empezó a moverse hacia abajo de la banda, y durante el mes de enero y parte de febrero el Banco Central compró alrededor de $1.000 millones para sostener la cotización de la divisa. Para que no siga cayendo. Para que no siga cayendo. Y el día miércoles de la semana pasada, yo te diría el jueves anterior, cuando el INDEC da a conocer que la inflación del mes de enero había dado el 2,9%, más de lo previsto, porque se calculaba entre 2,5 y 2,7, empezó algún apetito por el dólar, que llevó el día miércoles de la semana pasada la divisa a 41 pesos por dólar. Entonces ahí hubo algunas alarmas amarillas, e inmediatamente el Banco Central empezó a colocar las letras de liquidez en los bancos. Esto es importante porque el Banco Central no maneja directamente la tasa de interés. Esto es importante recalcarlo. Lo que hace el Banco Central es colocarles a las entidades bancarias las letras de liquidez, absorbe moneda, y de esa manera, de manera indirecta, sube la tasa de interés, que ayer pasó el 50%. Entonces, ¿qué significa, digo, para la economía diaria el tema de la modificación de las tasas? ¿Únicamente aquellos que están interesados en tomar créditos? Bueno, vos los decías recién, o sea, desde el Ministerio de la Producción se está estudiando algunas líneas crediticias para los sectores productivos que realmente vienen muy complicados en materia de financiamiento, de acceso al crédito. Bueno, las pequeñas y medianas empresas son las que más han sufrido el huracán económico, exactamente, ¿no? Porque cuando vas a descontar cheques, cuando tenés que acceder a un crédito, realmente las tasas están muy altas, y eso complica todo lo que tiene que ver con el aparato productivo, todo lo que tiene que ver con financiamiento. Muchas empresas se financian, vos sabés, con el descuento de cheques, y eso con tasas muy altas realmente complica mucho todo el financiamiento. Y también no solamente a las empresas, a las familias. Entonces, familias que toman créditos tanto personales como todo lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito, todo la estructura de tasas de interés, al subir demasiado, claramente complica todo lo que tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Ahora, la economía está relacionada directamente con la política en nuestro país, y te pregunto esto, Eduardo, a ver, no te quiero poner un compromiso, pero por tu especialidad... La verdad que no logro entender por qué en un país como Argentina hoy estemos pronosticando como una muy buena noticia tener una inflación del 35%, tal vez frente a la que tuvimos durante 2018. Pero no logro entender por qué en países tan cercanos como Chile, que ha tenido la inflación del 0,1% en diciembre, en enero, en febrero, Uruguay, con una inflación también en los mismos valores, en países como Perú, como Ecuador, tienen una inflación inferior a la nuestra. ¿A dónde está el secreto? Bueno, claramente esos países han seguido, para mantener niveles inflacionarios de estos valores que vos mencionás, que son nuestros vecinos en definitiva. Especialmente Chile. Sobre todo Chile, Colombia, Brasil, o sea, como vos decías, hay una cantidad de países de América Latina, porque el promedio de América Latina no pasa el 6%, o sea, oscila entre el 4 y el 6% anual de inflación. Y nosotros, como bien decís, bueno, tenemos algún tipo de alivio este año, porque si nos vamos a comparar con el año pasado, vamos a estar en una inflación que va a oscilar, de acuerdo con los cálculos preliminares para el año 2019, con un piso del 30% de inflación. Entonces vos decís, bueno, ¿qué nos pasa que no podemos tener esas inflaciones al menos similares a los países vecinos, a los países de nuestra región? Y lo que pasa es que nosotros hemos tenido durante muchos años indisciplinas monetarias e indisciplinas fiscales que nos han llevado a una situación de ciertos desbordes en materia inflacionaria,
Y después la inflación, cuando pasa los 2 dígitos, Sí. Es un fenómeno muy complicado de empezar a erradicar. Hay que ser muy prolijos en materia de diseño e implementación de políticas económicas que tiendan a ir desactivando gradualmente la inflación. No se termina la inflación de la noche a la mañana, excepto casos muy puntuales, como fue, por ejemplo, el plan allá por Alfonsín, ¿no es cierto?, el plan austral, donde se congelaron todas las tarifas, los servicios, etcétera. El problema es cuando abrís el freezer, o sea, las variables económicas tienen una dinámica. Entonces la Argentina ha implementado diversos programas macroeconómicos tendientes a disminuir las tasas de inflación, o por ejemplo cuando fue el periodo de la convertibilidad, donde básicamente en la convertibilidad lo que hubo es un dólar, un peso. Pero era una economía ficticia. Exactamente, porque no se ganó productividad. Entonces, claramente, al no ganarse productividad, esa economía era ficticia y El problema, como te digo, es cuál va a ser la coherencia monetaria y la coherencia fiscal que tenemos que tener para poder ir desactivando. ¿Tenemos un Estado caro, Eduardo? Sí, tenemos un Estado muy caro. Tenemos, digo, para ponerlo en términos de qué es caro y qué es barato, nosotros durante los años 90, la forma de medir cuánto pesa el Estado en la economía, nosotros teníamos que el gasto público, por ejemplo, representaba entre el 22 y el 24% del producto. En los 2000 eso empezó a incrementarse hasta el 30%, y hoy estamos casi con un Estado que es dentro de la economía alrededor del 42% hasta el 45%, es decir, eso alguien lo tiene que financiar, y lo financiamos precisamente todos los contribuyentes, y esto que estamos diciendo, o sea, impuestos que son más de 160 impuestos en la Argentina, tasas de interés muy caras, es decir, yo creo que, sobre todo, bueno, estamos transitando un año electoral, entonces en ese año electoral lo que hay que discutir básicamente es qué tipo de Estado queremos tener, es decir, cuánto cuesta el Estado. Por supuesto, ¿qué le da el Estado al ciudadano? Porque de esa manera también, es decir, ¿cuánto cuesta el Estado? Sobre todo, Omar, es muy importante, ¿para qué vemos esto de las cuestiones relacionadas con el Estado, los impuestos y todo lo que estamos diciendo respecto de qué tipo de economía necesitamos básicamente para empezar a crecer? Necesitamos atraer inversiones y necesitamos salir de una decadencia de mucho tiempo. Y la forma de hacerlo es pura y exclusivamente atrayendo inversión y ganando productividad. Si una economía no hace eso, vamos a seguir girando más o menos en torno de lo mismo, con algunas recuperaciones o periodos en los cuales, por ejemplo, este año esperando una buena cosecha, o mejor que la del año pasado. Bueno, ayer una buena noticia decía de lo que va a aportar la liquidación de soja durante esta temporada, 3.600 millones de dólares se hablaba aproximadamente. Habrá que ver qué ayudan también las producciones regionales en la provincia de Córdoba, como el trigo, el maíz, qué incidencia puede tener también las economías regionales, que hoy están en una situación complicada, ¿no? Sí, claramente, pero está puesto la lupa para empezar, o el foco para empezar a tener un año que va a ser en materia de actividad económica, en el mejor de los casos, neutro, es decir, la economía argentina no va a caer, neutro, está puesta en el campo. Entonces, eso vamos a verlo en las economías regionales, alguna mejora, y el campo, pero va a ser una cuestión puntual. El resto, ¿qué va a pasar con la industria? ¿Qué va a pasar con el resto de la actividad económica, con los servicios, con las exportaciones? Bueno, es todo un conjunto de cuestiones que hay que ir mirando de manera muy, te diría yo, focalizada, dado este contexto macroeconómico que está pasando en la Argentina. Claro, a ver, en el consumo diario, a ver si en algún momento lo dejaremos para la próxima columna. Los otros días hablamos con el presidente del Centro Industriales Panaderos, nos decía que el precio del pan, 140 pesos, le tomaba como referencia lo que pasaba en Chile, que ellos no producen trigo, y tiene un pan de 40, 50 pesos en Chile. Producimos trigo, tenemos el pan caro. Producimos carne, según siempre se nos dijo que era el granero del mundo. El impacto actualizado en el precio de las carnes ha tenido un incremento del 30% en los últimos tiempos. ¿Por qué incluso lo que producimos es caro para nosotros? Bueno, esta es la gran paradoja, ¿no?, de la que tiene la Argentina. ¿Son los servicios?
Bueno, son el sistema tributario, o sea, por ejemplo, vos en cualquier producto, vos comprás una gaseosa y estás pagando 50% de impuestos. Comprás un litro de combustible, estás pagando 50 a 55% de impuestos. Entonces, el componente tributario en la Argentina, y está relacionado con lo que decíamos recién, del tamaño del Estado que tenemos, bueno, es muy importante todo lo que vos estás marcando, es decir, cómo siendo productores pagamos en promedio precios más altos cuando los otros países en todo caso tienen que importar esas materias primas para producir sus bienes. Bueno, nosotros producimos pero también exportamos, son los que se denominan también bienes que la Argentina, por ejemplo, exporta trigo, exporta carne, y de esa manera, bueno, se encarecen algunos productos, pero la principal razón, te diría yo, es el componente tributario. Bien, y en un año electoral, ¿el Estado gasta más que en otros años que no son electorales o no? Tiende a gastar más. Este año hay una restricción fiscal muy fuerte que me parece que lo va a llevar al gobierno a ser muy prudente, muy cauto en materia de lo que tiene que ver con, bueno, el financiamiento de una campaña que siempre es onerosa, pero que claramente este año, dada la restricción fiscal fuerte que tiene la Argentina, monitoreada por el Fondo Monetario Internacional, me parece que va a ser muy complicado que el gobierno pueda, bueno, empezar, digamos, a incrementar de golpe el gasto público, porque puede ser contraproducente incluso para la propia campaña, ¿no? Eduardo, lo último, sí, al menos de acá a un mes o 2 meses, porque hoy pronosticar la economía es complicado, ¿no? Si no, le podemos preguntar al propio presidente de la Nación. Pero al menos en un mes o en 2 meses, ¿cómo avisorás la economía en líneas generales? En líneas generales yo creo que la economía vamos a ver en los próximos meses una inflación similar a la que estamos viendo en el arranque del año, es decir, poco. 3% promedio para ser conservador en materia inflacionaria, y un nivel de actividad económica que todavía no vamos a ver una dinámica demasiado importante. Recién hacia el mes de abril, mayo, donde, como recién decíamos, con la cosecha de soja puede haber alguna dinámica en el campo y vamos a ver cuánto eso derrama o no al resto de la actividad económica, ¿no? Eduardo, los otros días, interesante la pregunta que me hacía televidente. Dice, ¿en algún momento pueden explicar esto que siempre se habla, el equilibrio fiscal? Y especialmente, ¿qué significa, el amigo Miguel Figueroa, ¿no? Que nos preguntaba, ¿nos pueden explicar técnicamente qué es el Producto Bruto Interno de una provincia? El Producto Bruto Interno de la provincia, en general se le llama Producto Bruto Geográfico, pero es el equivalente a lo que es el Producto Bruto Interno a nivel país. ¿Lo que produce? Claro, exactamente, lo que produce, por ejemplo, la provincia de Tucumán. El Producto Bruto Geográfico de la provincia vendría a ser cuánto de bienes y servicios produce la economía tucumana, por ejemplo, en un año. ¿Cuánto produce y cuánto gasta? Claro, el gasto es otra cosa, pero exactamente, pero cuando hablamos de PBG está ahí puesto el gasto del sector público provincial en este caso, ¿está? Bien, que la integran la industria, la producción, esos son, servicios. Exactamente, todo lo que es, cómo está desagregado el Producto Bruto Geográfico de la provincia. Están los sectores de comercio, el sector agrícola, el sector industrial, los sectores de comercio minorista y mayorista, es decir, cómo está conformado el Producto Bruto Geográfico de la provincia, y ahí tenemos, por ejemplo, que el Estado representa casi 1/3 de lo que es la economía provincial, el resto de... ¿El gasto del Estado? El gasto del Estado hoy es casi la mitad de lo que es el PBG. El Producto Bruto Geográfico de Tucumán tiene un presupuesto de alrededor de 90.000 millones de pesos, 100.000 millones para hacer números redondos. Por lo tanto, la mitad, estamos hablando de un gasto que es la mitad del Producto Bruto Geográfico de la provincia.